Señor presidente, muy buenas tardes, señores ministros, señor premier. Realmente es una vergüenza, sabiendo que hay dos ministros que están interpelados, sabiendo que hay ministros que están observados por esta representación, sabiendo que le hemos mandado una carta a su despacho de los congresistas jóvenes de este Congreso, pidiéndole que ponga a alguien con más experiencia en el Ministerio de Trabajo, tan importante como el que es, habiendo que recuperar más de 3 millones de puestos de trabajo. Usted no nos haya hecho caso, señor premier. Un nuevo gabinete de un gobierno que ha ido de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, demostrando que no le importa la vida de los peruanos, que lo ha ocultado, que ha tenido que una ministra de Salud nueva sincerar las cifras y decir que son más de 43.000 muertos y no saber a cuántos muertos vamos a llegar. Si quieren el voto de confianza hay que preguntarles a la familia de los más de 43.000 muertos, a los hermanos de la ONP, que siguen pidiendo su devolución de sus aportes, que durante muchos años han trabajado y su esfuerzo lo han entregado al Estado, y la ministra de Economía, muy suelta de dientes, le dice: ese dinero no existe. No existe obviamente porque el Estado lo ha gastado y es responsable de devolvérselo de alguna manera. Los hermanos de la AFP que buscan su devolución del 100% de sus aportes porque necesitamos un sistema nuevo de reforma de pensiones. Necesitamos una reforma nueva que realmente asegure una jubilación digna para ellos. Señor presidente, el gobierno, el ejecutivo, el presidente Vizcarra ha observado la ley de acaparamiento y especulación, que durante los meses más fuertes de la pandemia permitió que las farmacias, que eran manejadas por un grupo económico con nombre propio, le cobraran y le subieran los precios a los medicamentos, que le ha costado miles de vidas a los hermanos peruanos, que no han podido pagar los medicamentos que llegaron a costar casi 15 veces más del precio real. Está observada por el Ejecutivo y nosotros como Congreso tenemos la obligación de aprobarla por insistencia, señor presidente. Señor presidente, este gobierno le ha mentido al país en muchas oportunidades. Han prometido, como dijo la compañía congresista de FREPAP, 1000 colegios, 80 hospitales, y realmente ustedes han sido testigos de lo que pasó en Arequipa, que ya no se puede dar un ejemplo más claro. El presidente tiene que salir corriendo de la ciudad porque la población ya no le cree. Y eso es lo que viene a hacer acá. Podemos Perú no nota los cambios suficientes para poder darles la confianza el día de hoy. Podemos Perú fue responsable la primera vez en darle la confianza al gabinete y pedirles gobernabilidad, apoyo, humildad, algo que no tuvo el gabinete pasado. Y este gabinete realmente no demuestra los cambios que necesitamos. Y es una falta de respeto a este Congreso, sabiendo que hay ministros interpelados, lo vuelve a traer y insistir con ellos. Y usar a los medios de comunicación para que ataquen a este Congreso, que solamente está haciendo el trabajo que tiene que hacer y es defender los intereses del pueblo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Checo Chauca, portavoz del Grupo Parlamentario Frente Amplio, por 5 minutos. Gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo al primer ministro y a todos los ministros que están presentes en este pleno. La historia de la minería, presidente, premier, es la misma que la historia del guano, es la misma que la historia del salitre, es la misma que la historia del caucho. Es la misma historia. Es historia que depredaron, es historia que se enriquecieron y que dejaron pobreza y corrupción. Es la misma historia que nos están contando en estos 199 años. Recuerdo hace unos días que el presidente Vizcarra estaba en Arequipa y Celia Capira es la representación viva de cómo el pueblo, ajeno a la realidad que todos nosotros vivimos, corría atrás del carro el presidente y se murió su esposo. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento y que no lo hemos escuchado en su exposición. ¿Qué está pasando? Las plantas de oxígeno están siendo gestionadas por los ciudadanos cuando es responsabilidad del Ejecutivo. Colectas en todas las regiones para comprar plantas de oxígeno cuando estas plantas son responsabilidad de parte del Ejecutivo. ¿Qué está pasando en Espinar? 3 heridos de bala, 2 desaparecidos,
una médico amenazada y cero diálogo. Eso es Espinar. Usted fue primer ministro el 2015 y 2016. Y esta chalina, que se llama Walja, en Cotabambas, fue manchada de sangre. Quintino Cereceda murió defendiendo sus tierras. Y esperemos que con esa experiencia no se manche la sangre de tantos peruanos por este afán extractivista en favor de esta minería salvaje y en contra de los 30 millones de peruanos. Pedimos que realmente podamos asumir una responsabilidad en la cual el ciudadano de a pie, ese 70% que vive el día a día, sea protegido por el Estado. Mirémonos, ¿cuántos de nosotros, de este gabinete, puede asumir esta responsabilidad tan difícil que estamos viviendo? Mirémonos, ¿cuántos de nosotros podemos ir a Tía María, podemos ir a Las Bambas, donde se firmó un decreto supremo, el 005-2016, cuando usted era premier? ¿Y cuánto ha avanzado? Estas son historias vivas en las contradicciones que nos da esta república de 199 años, que lamentablemente, tal vez, espero no equivocarme, estamos viviendo la segunda etapa de una república aristócrata, una república en la cual solamente estamos gobernando para un pequeño grupo de empresas. Y ahí está la prueba viva, que lo hemos pedido y lo vamos a seguir pidiendo, que la ministra venga a explicarnos por qué el plan Reactiva Perú solamente ha reactivado a las grandes empresas que no necesitan el apoyo, y las MIPES ahora se han convertido en ambulantes. Estas MIPES, estas pequeñas empresas que son el verdadero soporte del país, se han convertido en informales. No escuchamos al respecto nada. ¿Qué podemos hablar de la agricultura familiar? ¿Qué podemos decirles a este 2.5 millones de familias que estos más de 120 días han soportado estoicamente el olvido, la dejadez de un país que se ha olvidado de la pequeña agricultura? ¿Qué podemos hacer al respecto de ello? Un fondo el cual nos va a permitir que ellos puedan asumir realmente esta agricultura para seguir manteniendo estos meses en la cual esta pandemia va a seguir matándonos por el COVID, por el hambre y por la indiferencia. Realmente, Premier, esperábamos escuchar no un plan de sumas. Hace 2 años el presidente de la República se comprometió a cobrar las deudas de las grandes empresas. Hasta ahora seguimos esperando. Hace 1 año el presidente se comprometió a inaugurar hospitales. Hasta ahora seguimos esperando. Y ahora ustedes se comprometen a una lluvia de millones que vamos a esperar que no solamente sean 50.000 muertos, sino que lamentablemente, en nombre de esta reactivación económica que plantean, moramos la mayoría de peruanos de a pie. Culmine, congresista, tiene un minuto para culminar. Les pido, congresistas, ministros, estemos a la altura de la historia. Y la altura de la historia nos plantea nuevos retos y nuevos pactos. Y estos nuevos pactos es el debate, asumir con responsabilidad que todo lo que hemos venido desarrollando y que todo ese statu quo nos está llevando al colapso. Y empecemos a partir de este año que falta para el bicentenario, este pacto por esta nueva constitución que se lo está pidiendo a gritos el país entero. Y este 11 de abril, en esa visión que suponemos tener por la democracia de este país, pongamos en agenda la convocatoria de una asamblea constituyente y los más de 30 millones de peruanos dirán en este referéndum si estamos de acuerdo o no, porque el oxígeno, las medicinas y la salud son un derecho y no un servicio. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Moisés González Cruz por 3 minutos.
Presidente, con mi saludo en este mediodía a la mesa directiva, a los colegas congresistas, por supuesto, nuestro saludo al señor Premier y sus 18 ministros. Presidente, el pueblo peruano está ávido de este día. Es un día trascendental para la historia política, económica y social del país. Y la mirada que hoy nos pone el pueblo peruano, fundamentalmente, es de los 6.593.000 que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, señor presidente. Y es por eso, señor presidente, los millones de peruanos han querido escuchar al señor Premier de aquello que es histórico en el Perú, las deudas sociales. Por ejemplo, la ONP, y que es un derecho intangible del fruto de su esfuerzo, de los millones de peruanos que aportaron a este sistema. Señor presidente, el artículo 70 del texto constitucional dice que el Estado promueve la propiedad privada y además lo protege. Señor presidente, hoy hemos omitido lo que millones de peruanos quieren escuchar, ¿o es que acaso estamos frente a una figura delictiva, como lo dice el Código Penal en su artículo 196, que el que con engaño, estafa, ardid, mentira, se apropia de lo ajeno? Señores ministros, señor Premier, los millones de peruanos con la esperanza de tener una jubilación digna aportaron a este sistema porque la ley los obliga, porque ninguna peruana y ningún peruano estaría loco de aportar a un sistema que mañana le va a decir que la deuda es impagable, de lo cual no son responsables, señor Premier. En ese sentido, apoyamos el pago de esta deuda en las formas y los mecanismos que el Estado pueda hacerlo y lo determine. ¿Cómo no? Vamos a hablar de la deuda social a nuestros maestros y a los trabajadores de salud. Fíjese usted, por ley, la 24029, se les otorgó estos beneficios de derecho a clase. Pero penosamente, nuestros maestros primero tienen que hacer un proceso administrativo y luego un proceso judicial para que se les reconozca la deuda y posteriormente pasar las peripecias para que se les pague la deuda. Señores ministros, señora ministra de Economía, creemos nosotros importante que progresivamente se programe en la Ley de Presupuesto Público y Cuenta General de la República ir pagando a los maestros y a los trabajadores de salud, porque es importante darles lo que les corresponde por norma. Dele un minuto para que culmine, congresista. A los millones de peruanos, y los peruanos están de acuerdo, y este Congreso está de acuerdo en legislar, pero cobremos la deuda a los poderosos. Telefónica, 4.000 millones, Interbank, 1.700 millones, Pluspetrol, 3.000 millones, Doerran, 294 millones, Cerro Verde, 564 millones. Podríamos hacer una lista numerosa. ¿O es que acaso tenemos un Estado y un gobierno que legisla y protege a los poderosos en detrimento y maleficio de los millones de peruanos empobrecidos? La minería no es una historia positiva para los pobres de la patria. Y permítame decirlos con datos. Hualgayoc, Cajamarca, la zona más minera de mi región, que aportamos 32 toneladas al año de los 128 que produce el país, y somos la región más pobre. El analfabetismo allá en Hualgayoc, 18%, señores ministros. Cajamarca, el doble de pobreza de lo que tuvo el país antes de la pandemia. Mientras el país tenía 20.2%, Cajamarca estaba en el doble, más de 41.9%. Esa es la cruda y triste realidad
de las regiones del país y en especial nuestra bella Cajamarca, que por lo demás es una región solidaria, es una región verde y que tiene que ver un espacio enorme en la historia del Perú desde allá del Tahuantinsuyo. En ese sentido, señor Premier y señores ministros, una mirada y mayor inversión a la región Cajamarca. Yo le agradezco porque los peruanos somos de fe. Las peruanas y peruanos tenemos fe y nosotros que somos los actores políticos tenemos fe, pero tenemos también que ser realistas, señor Premier. Usted ha traído un conjunto de propuestas que realmente, siendo ya las postrimerías de un gobierno y sabiendo que estamos prácticamente en un año preelectoral, sinceramente, con realismo, yo no creo que se cumpla esto, señor Premier. Sin embargo, se le agradece, congresista. Culmine, congresista, culmine. No. Tiene la palabra el ministro Luis Carlos Simeón Hurtado, de Acción Popular.